Este mensaje fue predicado el día 5 de octubre del año 2025 por el hermano Fred Cormier y se titula Reflejando o reproduciendo a Cristo una vez más, parte 3. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir en oración delante del Señor. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for a place that we can assemble together. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por darnos un lugar donde poder reunirnos. Lord, that you have your way in every part of the service, Lord. Te pedimos que se haga tu voluntad en cada parte del servicio. Now, Lord, as we look into your word, Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, use this vessel place you would see fit. te pido que uses esta vasija de barro conforme a tu voluntad, For ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ this morning. porque te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo esta mañana. Amen and amen. Be seated this time. Amén y amén. Se pueden sentar. I tried to get the echo out of my ears. Estoy tratando de quitarme ese eco que escucho en mi oído. This week, as I was getting prepared, Esta semana, mientras me estaba preparando, some time ago, see what's happening on YouTube. a veces entro allí a YouTube para ver qué está pasando. And there's not much on YouTube. Y déjeme le digo, no hay mucho allí. But there's been a rise. The devil is hard at work. Pero ha habido un incremento. El diablo está trabajando tiempo extra, Defaming Brother Branham, tratando de difamar al hermano Branham, Brother Jackson, al hermano Jackson, the message. al mensaje. There's all kinds of voices out there. Hay muchas voces allá afuera, de todo tipo. But they don't realize, Pero lo que no se dan cuenta not far up ahead, es que ya muy pronto every one of them is going to have to face that angel, cada uno de ellos va a tener que enfrentarse a ese ángel, Melchizedek, for judgment. Melquisedec, para juicio. Luke 19, which they don't see, they don't understand. Lucas 19, no lo pueden ver, no lo entienden, They're just carnal, intellectual, trying to preach something. solamente tienen una mente carnal, intelectual, están tratando de predicar algo, Something they didn't like somewhere, or they got offended and they go. encontraron algo que no les gustó en algún lugar y ahora están diciendo que eso los ofende. On the internet and spew their stuff. Suben videos al internet y empiezan a hablar barbaridades. I'm sick of it. It's time to put it straight. Y yo ya estoy cansado de eso. Creo que ya es hora de aclarar las cosas. It's almost like Israel. Es como Israel. I'm sure Israel is getting pretty sick of it too. Yo estoy seguro que Israel ya está bastante cansado de esa situación también. Well, there's a time ahead Pero viene un tiempo, ya muy pronto, as God's going to judge Israel to put her in her land. así como Dios va a juzgar a Israel para ponerla a ella de regreso totalmente en su tierra. I believe God's going to be moving and shut some of these mouths that have been speaking against what God has done in this hour. Yo creo que Dios va a hacer lo mismo con muchas de estas bocas que han estado hablando en contra de su palabra, Because they're nothing but tares. porque no son otra cosa sino solo cizaña. Well, what
gives you the right to say that? Well, the Ah, hermano, ¿y qué le da a usted el derecho de hablar así? same right as you have to spew your evil stuff on the internet as well. Bueno, yo le voy a decir, así como usted tiene el derecho de hablar de esas barbaridades ahí en el internet, de escupir ese veneno, Well, yo tengo el derecho de decir la verdad también. now, as a background, Y simplemente para darles un punto de vista o para ponerlos en contexto, mejor dicho. it is Brother Branham that said he had revealed six seals. God used him to reveal six seals. Sí fue el hermano Branham quien dijo, bueno, en realidad Dios lo usó a él para revelar 6 sellos. And in revealing those six seals, he wanted to know what the seventh one was. Y cuando Dios le dio la información de la revelación de esos 6 sellos, él quería saber de qué se trataba el séptimo. And it's there on tape. You can hear himself. He's saying, well, Y está grabado en las cintas, usted lo puede escuchar. he wanted to know. Él quería saber. And the only thing the Lord told him Y la única cosa que el Señor le dijo was, that third pull is going to be done in 3 parts. Él le dijo, ese tercer jalón se cumplirá en 3 partes. As no naysayer out there don't have a clue what's going on in this hour. Y todos esos que hablan barbaridades no tienen idea alguna de cómo se va a cumplir eso, ni qué está ocurriendo el día de hoy. But when the time comes for judging Israel, Pero cuando llegue el tiempo en que Israel sea juzgado, these characters are going to face a judgment just as severe estos personajes también van a tener que pasar por un juicio y va a ser muy severo. as Israel is going to receive a judgment. Así de la misma manera que Israel va a recibir un juicio. Because one of these days, when the 2 days have ended, Porque uno de estos días, cuando esos 2 días de Oseas terminen and we move into the judgment time period here, y entremos a este periodo de juicio aquí, unbeknown to them, they think Luke chapter 19 is just probably a myth. ellos sin darse cuenta siguen creyendo que esa escritura de Lucas 19 solamente es un mito. They don't know where to put it, Ni siquiera saben dónde encaja eso. but it talks about after receiving the authority from heaven, the angel came down here and Pero la Biblia dice que después de haber recibido la autoridad del cielo, ese ángel desciende aquí a la tierra. to the earth as going to judge some people. That's not Y ese ángel viene para juzgar a algunas personas. your judgment. Oh, everybody's going to be judged in heaven or the bride. You're not bride. You're going to be judged by that angel. Y déjeme le digo algo. Ese juicio que va a ocurrir no solamente va a ser para la novia y en el cielo. Pero cuando ese ángel venga aquí a la tierra, si usted no es novia, And when an angel comes down, cuando ese ángel venga aquí, he's going to judge the living bride on the earth. él va a juzgar, sí, a esa novia que ha quedado viva aquí sobre la tierra. And he's going to judge the tares of those that is on the internet. Pero también va a juzgar a toda esa cizaña, a todos aquellos que han estado subiendo cosas al internet, Spewing evil against what God brought in this message in this hour. hablando maldades en contra del mensaje que Dios ha dejado para esta hora. Good thing I wasn't preaching last night. Qué bueno que no me tocó predicar anoche. Let me say some of the things that they promote on the internet. Y voy a mencionar algunas de las cosas que ellos han estado diciendo ahí en el internet. They said Brother Branham told, they said, Brother Branham told that these people were healed and they never got healed. Ellos han estado diciendo que el hermano Branham le dijo a muchas personas, oh, tú vas a ser sanado, y muchos de ellos no fueron sanados.
And they use that to blast to say that that's why he's a false prophet. Y han estado usando eso para proclamar a grandes voces diciendo que él fue un falso profeta. You idiots. Ustedes, tontos, idiotas. I'm going to call them like they are. Tengo que decirlo tal como ellos son, lo que son. First of all, Primero que nada, well, maybe I don't have it here. I'll just speak about it. y quizás no lo tenga aquí escrito, creo que solamente lo voy a mencionar. Brother Jackson El hermano Jackson knew Brother Branham than most of those idiots on the internet. conoció al hermano Branham mucho mejor que la mayoría de esos tontos que están en el internet. Well, why you're so brave? Somebody has to say something. Hermano, pero ¿por qué está hablando así tan duro el día de hoy? Y el hermano dice, alguien tiene que decir algo al respecto, ya es suficiente. You weren't there, and you weren't in his personal life of Brother Branham. Ninguno de ustedes estuvo ahí, ni tampoco conocieron la vida personal del hermano Branham. And Brother Jackson, like I mentioned it a few weeks back, Y el hermano Jackson, mencioné esto un par de semanas atrás. he stated, now these critics, Él hizo una declaración, esto fue lo que él dijo. that's actually on page 3. Maybe I've got it in here. Él dijo, estos críticos, ahora parece que puse una nota aquí que lo anoté en la página número 3, voy a ir para allá. So they can actually read it. Dice, para poder leer realmente lo que él dijo. Yeah. Dice, sí, aquí está. Can you all see that up there? Dice, ¿pueden todos ustedes ver esto en la pantalla? I hope they can see it too. Espero que estos personajes también lo puedan ver. Brother Jackson says, now these critics that would say, well, Dice, el hermano Jackson dijo, ahora estos críticos que dijeron, not everybody got healed or got prayed for was healed. no todos por los que se oró fueron sanados. Now, Brother Jackson knew Brother Branham for a long time. Ahora, el hermano Jackson conoció al hermano Branham por bastante tiempo. And Brother Jackson said, that's true, they didn't all get healed. Y el hermano Jackson dijo, eso es verdad, no todos ellos fueron sanados. Well, does that make Brother Branham a false prophet? ¿Y acaso eso hizo que el hermano Branham fuera un falso profeta? They don't have a clue how God works. No tienen idea para nada de qué manera trabaja Dios. Is what the problem is. Ese es el problema. Let me tell you, many times I heard him say, Brother Junie, it's not... Y luego el hermano Jackson continuó hablando de lo que pasó con el hermano Branham. Y él dijo, el hermano Branham me dijo, hermano Junie, déjeme le digo algo. Algunas veces o muchas veces, no todo... dice, sí, dice como no todos a los que les digo la condición que ellos tienen, que Dios me muestra. Everybody that I tell that God showed me the condition, I can tell them exactly what's wrong with them. Muchas de las veces puedo decirles a ellos cuál es la condición que ellos tienen, qué es lo que está mal en ellos. But he says, many times I see another thing Pero muchas veces también veo otra cosa, dijo el hermano that Branham. lets me know that they're not going to be healed. Y eso es lo que me hace saber a mí que esa persona no va a ser sanada. That's what Brother Branham told to Brother Jackson. Esto fue lo que el hermano Branham le dijo al hermano Jackson.
why would they not get healed? He's Él estaba diciendo el motivo por el cual muchos de ellos no eran sanados. giving a vision. He has to tell what the vision that God's giving him, otherwise Ve, Dios le daba una visión y el hermano les decía la visión que Dios le daba. he would say, well, it's no sense me saying anything. God would give him a vision about that person, who they were, what was the disease was. Ya sabemos acerca de eso. Dios le daba una visión al hermano Branham, le decía cuál era la enfermedad de la persona y y que podían ser sanados. And that was accurate, by the way. Y sí, eso era correcto. But then he said, go home and believe it. Pero también el hermano les decía, vayan a su casa y créanlo. One of the laws of God is Una de las leyes de Dios God works by faith. es que Dios trabaja por fe. If the person that heard their healing spoken by a prophet, Si esa persona que escuchó acerca de su sanidad, que le fue hablada por un profeta, it's conditional. esa sanidad era condicional. If they didn't believe, they would never get healed. Si ellos no creían eso, nunca iban a ser sanados. No more than down through the ages in the past. No más que lo que otra persona a través de las edades era sanada si no creía. So therefore, put that in your pipe and smoke it. Entonces, ¿por qué no toman esas palabras y las usan en lugar de estar hablando tonterías? Now, they blast Brother Branham saying, well, he said one thing here and it didn't happen over there. Ellos han estado atacando al hermano Branham también diciendo que él dijo algunas cosas y no se cumplieron. And he said, there's many times where we can find where here's his word. He said, this is what God has shown him. Ellos están diciendo, hemos encontrado ya muchas palabras que él dijo, que el Señor le habló, And then later on, he speaks again and it's not quite the same thing as he had there. y luego tiempo más adelante él habló la misma cosa, pero no era, o sea, habló de lo mismo, pero no dijo la misma cosa. Como habló del mismo tema, pero no fue diferente a lo que había hablado anteriormente. Brother Branham didn't have a photographic mind. El hermano Branham no tenía una mente fotográfica, And neither do you. ni tampoco la tiene usted. I could do the same thing to each one of you characters the same way. Yo podría hacer lo mismo con cada uno de ustedes, personajes que están allá afuera. Yo podría comparar lo que han dicho antes y ahora y tratarlos de la misma manera. Something that happened 10 or 20 years ago, Algo que ocurrió 10 o 20 años atrás, and if you had to repeat it again, would you say it exactly the same thing as happened there? y si usted tuviera que repetir eso el día de hoy, ¿acaso usted lo diría de la misma manera que lo dijo hace 10 o 20 años atrás? But they don't tell you that. No, he's a false prophet. Ah, pero ellos no dicen nada al respecto, ¿ve? Ellos solamente se paran y dicen, oh, él fue un falso profeta. He said this and it didn't quite turn out. Oh, él dijo esto y no se cumplió. Like the meetings in Africa. Como esas reuniones que hubo en África. The person the child that got killed on the highway, was it Norway? And Está el testimonio de ese niño que murió en esa autopista. Creo que fue en Noruega. well, you can name a whole bunch of them. O hay tantos ejemplos, podríamos mencionar muchos de ellos. The bear story. La historia del oso. Now listen here. Y ahora pongan atención aquí. If God was giving him every meeting after the service, visions about people going to be prayed for, Si Dios fue capaz de darle cada una de esas visiones acerca de esas reuniones y de las personas que venían para que Él orara por ellas, how many people you think he prayed for ¿cuántas personas usted cree que Él oró
por las cuales él oró, in 6 months. digamos en un periodo de 6 meses. And if you were the one, could you remember everything? Y si usted fuera el que estuviera ahí parado, ¿usted se acordaría de cada una de esas cosas? I doubt it. You're not that smart. Yo lo dudo. Usted no es tan inteligente. So they're using excuses Entonces estas personas están usando to excusas blame that the prophet was wrong. para culpar al profeta y decir que él se equivocó. I'd have to say, if you ever could Yo les voy a decir esto. and actually understand Luke chapter 19, Si ustedes pudieran realmente entender Lucas 19, you find yourself in one of those individuals. Actually, I could put that up, Luke chapter. usted se encontraría, yo creo, como uno de esos individuos. Y bueno, yo creo que puedo poner Lucas 19 aquí en la pantalla. 19. It talks about God called 10 servants and delivered 10 pounds Versículo 13, aquí habla acerca de que Dios mandó llamar a 10 siervos y les dio 10 minas. and said unto them, occupy till I come. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. The 10 virgins, it's not at the time when Jesus walked on the earth. El tiempo de las 10 vírgenes no se cumplió en el tiempo cuando Jesús caminó sobre la tierra. That's in Matthew chapter 24, 25. Eso se encuentra en el capítulo 24 y 25 de Mateo. 5 wise, 5 foolish. Allí nos habla que había 5 prudentes y 5 insensatas. That puts you here at the end time. Eso lo pone usted aquí en el tiempo del fin. And it was told he was going to deliver pounds. Y se les dijo que negociaran, que se les dieron, Now, minas. how did the pounds get delivered? Ahora, ¿cómo se les fueron entregadas esas minas? By some denominational preacher or character like you guys? ¿A través de un predicador denominacional o de algún personaje como ustedes allá afuera? Not one bit. No, para nada. Your end is what's talked about later on in the Luke chapter 19. El final que les espera a ustedes es lo que nos dice aquí el final del capítulo 19 de Lucas. And it talks about, and he said, a certain nobleman went to a far country to receive a kingdom for himself to return. En el versículo 12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Now, if you don't know that's the Lord Jesus Christ, then Si usted no lo sabía, esto está hablando del Señor Jesucristo. it's time you start doing some real reading. Creo que es tiempo de que ya lean esto bastante serio. And he called 10 servants and delivered 10 pounds. He says, occupy till I come. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que That's vengo. in this hour, in this Eso se está cumpliendo en esta hora. last generation, he's doing that. En esta última generación es cuando él hizo esto. And it came to pass when he was returned. Versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, o después de haber regresado, Receive the kingdom. después de recibir el reino. That's not your millennium, by the way, Eso no se está refiriendo al milenio, because what follows next does not put you in the millennium. porque la siguiente frase que nos dice no nos pone en el milenio. And that you don't know Y eso ustedes ni lo and saben. you don't understand, but you're the very ones that's going to fit in this particular scripture. Y parece que no lo entienden, pero esta escritura que está aquí encaja con ustedes. Ustedes son los que encajan ahí, As we read it further down. conforme continuamos leyendo.
came to pass after receiving the kingdom, he commanded these servants to be called unto him and to bring the money. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Now he came on the earth. Ahora él vino aquí a la tierra. He's saying, how much has you gained? Él les preguntó cuánta ganancia obtuvieron. Jesus is not going to call you like that to the saints he's going to judge in heaven. Jesucristo no lo va a mandar a llamar a usted allá arriba, juntamente con esos santos que están ahí en el cielo, They're there. There is the para preguntarle eso. judgment takes place in heaven. Sí, sí hay un juicio que se lleva a cabo ahí en el cielo, But while that's taking place, pero mientras eso ocurre allá arriba, Luke chapter 19 esta escritura de Lucas 19 happens down here. se cumple aquí en la tierra, Jesus is not in two places. porque Jesús no puede estar en dos lugares a la vez. Jesus is in glory. Jesús se encuentra en ese momento ahí en la gloria. This is an angel of Entonces esta escritura está representando o hablando acerca de un ángel, Revelation chapter 10 el cual es mencionado en Apocalipsis 10. has come down. He has heard Jesus receive the kingdom. Dice que ese ángel desciende y él escucha, sabe que Jesucristo ha recibido el reino, And he's representing Christ here on the earth. y él viene a la tierra representando a Cristo. In this hour that you and I live now. Estoy hablando de la hora en la que usted y yo estamos viviendo en este momento. I shouldn't. Well, after seeing all those crazy characters on the internet, it's Yo no debería de estar repitiéndolo tanto, pero después de haber visto a todos esos personajes tan locos que están ahí en el internet, crazy. es una locura lo que ellos dicen. And when he had received the kingdom, now remember this angel that Dice que cuando recibió el reino, is here, he heard what was told to Jesus by the saints in glory. So now he's ahora recuerden, cuando ese ángel está aquí en la tierra, él escucha lo que esos santos le dicen a Jesús allá en la gloria. returning. When's that put you? The grace age has ended. ¿Y en qué punto lo pone a usted esa situación? Bueno, eso le muestra a usted que en ese momento ya la gracia ha terminado. Judgment is coming. Y lo único que viene ahora es juicio. Then came the first saying, Lord, here's thy pounds. And he said, thou Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. good and servant, thou hast been faithful over little, have authority over 10 cities. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. He's not telling that up there, he says he's telling that down here. Él no está diciendo estas palabras allá en el cielo, él se las está diciendo a alguien aquí en la tierra. Oh, you can stop your ears and say, oh, we don't believe all that. Y pueden taparse los oídos y decir, bueno, nosotros no creemos así. You're going to face it, Ustedes van a tener que enfrentarse a esto, whether you like it or not. aun les guste o no les guste. And the second came saying, Lord, thy pound has gained 5 pounds. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 And he minas. said, likewise, be thou over 5 cities. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Then another came saying, Lord, here is thy pound, I kept it in a napkin. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. That's those characters that are on the internet. Esto está refiriéndose a esos personajes que están ahí en el internet. And he said unto them, out of thy own mouth will I judge you. What you're saying in this hour, Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. this angel down here is going to judge you. Y escuchen bien, ustedes que están allí tratando de criticar, este ángel va a estar aquí en la tierra y esto es lo que les va a decir a ustedes. Say this. He's going to say, thou wicked servant. Él les va a decir, mal siervo. Now that should be a big sign for you. Eso debe de ser una gran señal para ustedes, There's no wicked servant being judged by Jesus Christ in glory. porque no va a haber siervos malos que van a estar allá en gloria siendo juzgados por Jesús. Forget it. They'll never be there. Olvídese de eso. Nunca nadie malo estará ahí arriba en el cielo.
That has to be right here on the earth. Eso tiene que ser aquí en la tierra, tiene que ocurrir en la tierra. That's right here before we move into that time period of that 3.5 hour time fast. Eso es algo que se va a cumplir antes de que entremos a esa, o justo cuando entremos a ese periodo de tiempo de los 3.5 años de silencio. Thou knowest that I am an austere man, taking that I laid down, reaping where I did not sow. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? And when then givest thou not thy money to the bank at thy coming, that I might require my own with usury? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Now there, verse 23, even to the followers of Brother Branham and Brother Jackson. Ahora ese versículo 23, y esto va inclusive para los seguidores del hermano Branham y del hermano Jackson. You received pounds in the day of the servant that you came under. Ustedes recibieron minas en el tiempo en el que aceptaron el mensaje de esos mensajeros. But he says God expects you to have more. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios. Dios espera que usted tenga un incremento, que obtenga más. Increase. Than what you received in the days of Brother Jackson or the days Más que lo que usted recibió en los días del hermano Jackson of Brother Branham. o en los días del hermano Branham. God gave that to the people Es Dios quien le dio eso a las that would personas, receive it. aquellos que querían recibirlo de parte de Dios. But he says those that receive it in their particular season, Pero lo que está diciendo aquí es que todos aquellos que recibieron esas minas en su respectiva temporada, he's expecting an increase. Él espera que haya un incremento. You have not increased. Y ustedes no han incrementado. Zero. 0. You've increased a lot of ideas, Sí, han incrementado en ideas, but you have not increased in revelation. pero no han incrementado en revelación. None of them have. Ninguno de ellos lo ha hecho. And he said, and stood by, take the pound from him that was given 10 pounds. And he said unto him, Lord, he has 10 pounds. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. And he says, Dice, y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 to minas. everyone that has shall be given. When you receive your message in Brother Branham's day, Pues yo os digo que a todo el que tiene, eso se refiere a cuando ustedes recibieron el mensaje del hermano Branham, you're going to should have more. In y deberían de tener más ahora, the days of Brother Jackson, you should haber obtenido lo que Dios dio durante los días del hermano Jackson. have more. That's why the 3 Y a ustedes también, seguidores del hermano Jackson, deben de tener más. watches. That's why the 3 poles. Por eso la Biblia habla de 3 vigilias. Eso se está refiriendo a esos 3 jalones. And the pull, the sad part, it Y ahora la parte triste de ese jalón, is God's word. He put it that way. y sabemos que todo esto es la palabra de Dios. Él es quien dejó todo esto escrito de esa manera. The pull is there to preach to the lost. Pero ese jalón, ese último jalón está ahí solamente para predicarle a los perdidos. That's what Brother Branham said. Eso fue lo que dijo el hermano Branham. All right. Muy bien. But those of my enemies that would not reign over them, because they wouldn't have the revelation of the hour, Dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, ¿ve? Y no lo querían porque no habían recibido la revelación de Jesucristo. to reign over them, Por eso es que no querían que Él reinara sobre ellos. slay them before me, for when he has Dice, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. spoken, he went according to them to Jerusalem. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Now, as he goes on, another place talks about in another scripture, Ahora hay otra escritura donde Él habla acerca de they're going to go in that in the tribulation period. esos personajes, y dice que ellos van a entrar, esos siervos malos, a la gran tribulación, a esa gran tribulación. That's your outcome. Ese es su destino. You naysayers. Ustedes que están hablando barbaridades. When it talks about
And I heard one say, well, Ahora escuché a uno de ellos que estaba diciendo, you know, Brother Jackson, he can't be an apostle because he was false. él dijo, el hermano Jackson no pudo haber sido un apóstol porque él era un falso. Because, where have I got it here? Porque, y dice, ¿dónde tengo esta imagen aquí? Oh, I'll have to go get it. Maybe I didn't put it in here. Quizás la tenga que ir a buscar. No creo que la puse aquí en mis archivos. Right here. Aquí está. To show you how it's the intellectual that they use their intellect, their brain, Simplemente para mostrarles que ellos están usando su cerebro y su intelecto solamente, to interpret scripture and trying to be a preacher. tratando de usar eso para interpretar las escrituras, tratando de convertirse en un predicador. But God will trip them up Pero Dios va a hacer que tropiecen when He starts exposing what they're doing. cuando Él comience a exponer lo que ellos están haciendo. And here's an exposition right here. Y aquí está un ejemplo de ello. It was true that Brother Jackson had went to Israel. Sí es cierto que el hermano Jackson fue a Israel. And so rabbi says, have you considered Hosea 6:2? Y cuando él habló con ese rabino que le dijo, ¿has considerado esa escritura de Oseas 6:2? No. Y el hermano Jackson le dijo, no, en realidad no he pensado acerca de eso. So those 2 days. Y ese rabino le dijo, esos 2 días, But at least God showed Brother Jackson bueno, yo creo que fue en realidad Dios quien le mostró al hermano Jackson 2 days were not 2 days of 24 hours. They were que 2 días de los cuales habla la Biblia no son 2 días de 24 horas, 2 days of 2,000 each, 2,000 years of time. sino que eran 2 días en total 2000 años de tiempo. Now God, when He shows something, sometimes He doesn't show every detail off the bat. Y muchas veces cuando Dios muestra algo, Él no le da a usted cada pequeño detalle al respecto, por lo menos no lo hace inmediatamente. Because sometimes it's brought out to test the people. Because if God's going to move on Muchas veces Dios trae eso para probar a las personas, and identify it further, it's going to trip the tares. porque lo que eso causa es que esa palabra sale y identifica quién es quién, y esa palabra causa que la cizaña tropiece. And here's what happened. Y ahora aquí está el ejemplo de lo que ocurrió. Yes, Brother Jackson did have and preach that the 2 days were 2,000 years of time. Sí, el hermano Jackson dijo y predicó acerca de esos 2 días de Oseas y dijo que esos eran 2000 años de tiempo. God did not show him when it would start. Pero Dios no le mostró cuándo comenzó eso. Prove to me where He said he knew where it would start. Compruébeme usted, dígame, muéstreme dónde dijo él que, o dónde dio él una fecha diciendo que esos 2 días comenzaron. Of the sermons I heard him preach and say, he didn't know whether it was 33 En esos sermones, predicaciones que yo he escuchado de él habla al respecto y dice que él no estaba seguro si eso comenzó en el año 33 después de Cristo or 69 AD. o en el año 69 después de Cristo. In other words, he didn't know the start of it. En otras palabras, él no sabía el año de comienzo cuando comenzaron esos 2 días. You ignorant preachers out there that are blasting Brother Jackson. Y esto es para ustedes, predicadores ignorantes que están difamando al hermano Jackson. Your reward is coming when that angel Su recompensa se aproxima cuando ese ángel comes to judge you here on the earth. venga para juzgarlos a ustedes aquí en la tierra. I wouldn't want to be in your shoes. A mí no me gustaría estar en sus zapatos. And so therefore, as Brother Jackson
believed that it was 2004, and if God didn't show him any, Ahora, el hermano Jackson creía que quizás eso se iba a cumplir en el año 2004. further, Y si Dios no le mostró nada más allá de eso, does that make him a false apostle? ¿acaso eso lo hizo a él un falso apóstol? Come on now. Por favor. But is in this third watch. No fue sino hasta esta tercera vigilia. Now they can call me false as well if they want to. Y sí, ellos pueden decir que yo soy falso también si quieren. But in a dream, Pero en un sueño, I see Jesus among the candlestick. yo vi a Jesús entre los candeleros. And when it was shown among the candlesticks, Y cuando yo lo vi a él ahí entre esos candeleros, because I was looking at these things too, I wasn't saying, well, brother, you actually got it false and everything else. porque yo también me puse a investigar estas cosas, pero yo no estaba ahí diciendo, oh, bueno, el hermano Jackson fue falso y él dijo cosas que no eran correctas. No. No. And it's not my intelligence. In the dream of the night, the liar, Y no fue por mi inteligencia tampoco, este fue un sueño que Dios me dio ahí en medio de la noche. the Lord woke me up in a dream. El Señor me despertó en ese sueño. He says, what you're looking at? I see, Y él me dijo, ¿qué estás mirando? well, it's like the picture that I sometimes put. Y yo le dije, bueno, ahí está Jesús, Señor, y ve, y era exacta, casi como la fotografía que yo les he puesto aquí algunas veces. Jesus walking among the candlesticks. Ahí estaba Jesús caminando entre los candeleros. But got it here. No. Y se parece que la tengo aquí, bueno, no la tengo. Find a picture that shows him, Jesus among the candlestick, and Usted puede buscar una fotografía de Jesús caminando entre los has candeleros. the stars in his hand. Y él tiene las estrellas en su mano. And the Lord speaks to me. He says, Y el Señor me habló y me dijo, what are you looking at? ¿qué estás mirando? I says, it's Jesus among the candlesticks. Y yo le dije, pues ese es Jesús entre los candeleros. And he says, well, what is it? Well, I said, it's time. Y él me dijo, ¿y qué significa? Y yo le dije, pues es tiempo. And the Lord spoke and said, that's your 2 days of Hosea. Y el Señor me habló y me dijo, esos son los 2 días de Oseas. And the 2 days of Hosea, because when I was looking at that, it's the Gentile time. Y esos 2 días de Oseas, cuando yo estaba investigando eso, yo supe que se trataba de tiempo gentil, Not the grace age time. no el tiempo de la gracia. And so therefore, yes, God could have showed Brother Jackson that at that hour. Y sí, Dios pudo haberle mostrado esto al hermano Jackson en ese momento. I mean, he could have used any preacher to open this up. Él pudo haber usado a cualquier predicador para que trajera esto. Now, I'm not saying that to lift myself up, but I'm just Y yo no estoy diciendo esto para exaltarme a mí mismo. trying to say that is as accurate as can be. Solamente estoy mostrándoles lo que ocurrió para que usted se dé cuenta que esto es tan certero como pudiera ser. And I'm not going to fault Brother Jackson because God actually showed him what the 2 days were, 2,000 years of time. Y yo no voy a echarle la culpa al hermano Jackson porque él solamente habló de lo que Dios le mostró hasta ese momento. Y sí, lo que Dios le dio fue correcto. Esos eran los 2 días de tiempo gentil. Except he looked at it from the beginning of the grace age. La única diferencia es que él lo miró o pensó que era desde el tiempo de la gracia. Which is not the grace age, it's Gentile. Pero Dios vino y aclaró eso. Esos no eran 2 días de gracia, era simplemente 2 días para los gentiles, de tiempo gentil. Because remember, those Son 2 cosas 7 diferentes. stars of 7 candlesticks are Gentiles. Porque recuerde, esas 7 estrellas que se encuentran en la mano de Jesús fueron o iban a ser dadas para los gentiles. Anyway, putting that aside for now. Bueno, haciendo eso a un lado por ahora, So God cleared those things up. Dios vino y aclaró esas cosas. Why couldn't he have done it to Brother Jackson? ¿Por qué él no lo hizo allá con el hermano Jackson? Because he was going to trip up those idiots that would take things like that and go Porque él iba a usar esas cosas para hacer tropezar a todos esos tontos que están tomando cosas como esas blasting on the internet.
y están hablando de ello en el internet, Brother Jackson's a false apostle, you know. diciendo, ¿saben qué? El hermano Jackson fue un falso apóstol. He didn't have it right. Oh, él se equivocó. And 2004 came and whatnot. See, Y el año 2004 vino y se fue y no ocurrió nada. that's the proof. Bueno, ahí está la prueba. God has exposed you. Dios los ha expuesto a ustedes. And another nice one they like to put on is Y hay otra más que ellos les gusta hablar de esto. Brother Branham plagiarized Clarence Larkin. Han dicho que el hermano Branham le copió la información a Clarence Larkins. How idiot do you think people are? ¿Qué tan tontos creen ustedes que son las personas? You showed you how ignorant you are Para mí eso más bien muestra qué tan ignorantes ustedes son. by going on the internet Ustedes que van ahí al internet saying Brother Branham plagiarized y suben videos diciendo que el hermano Branham le copió those 7 seals. la información de los 7 sellos, Seals. o perdón, de los 6 sellos. Well, when I look at the chart, and I put it up here a time or two before, Bueno, ya hemos hablado de eso anteriormente. Yo he puesto esa gráfica aquí un par de veces en la pantalla. if you look at Clarence Larkin's charts, Si usted ve las gráficas de Clarence Larkins, he puts the seals in the week of Daniel. él habla de esos sellos en esa semana de Daniel, que ellos se cumplen allá. And you're saying that's plagiarizing? ¿Y usted me está diciendo que el hermano Branham le copió esa información? No, he was bringing up to date as God was revealing the truth. No, él trajo información para ese día actualizada conforme Dios le estaba revelando Where those la verdad de esos sellos. 6 seals belong. And ¿Dónde encajaban esos 6 sellos? he said some things that they never said. Y el hermano Branham también habló de cosas que no habían sido habladas anteriormente. God had allowed those of the past, actually it started from the 1700s, Dios permitió que muchos de esos que vivieron en el pasado, bueno, especialmente comenzando desde los años 1700, some start looking at those seals back then. They had certain algunas personas habían empezado a hablar y ver de qué se trataban esos sellos. ideas. Y algunos de ellos salieron con algunas ideas. Time was not ready yet. And different Pero ese no era el tiempo correcto de Dios para que eso saliera a la luz. ones down through till you hit Clarence Larkin and the other one that was looking into the Y sí, ellos comenzaron a hablar de esas cosas de los 7 sellos y uno de ellos fue Clarence Larkins. seals at the time. But it is God that through a prophet showed exactly where those seals Pero fue Dios, ve, quien trajo eso y él necesitaba de un profeta que mostrara claramente de qué se trataban esos sellos belong. y dónde encajaban. And if you say that Brother Branham has plagiarized that, Y si usted me está diciendo a mí que el hermano Branham copió eso, I'd say you're a plagiarizer. déjeme, yo le voy a decir a usted, usted es el que está copiando. Get off the internet Sálgase del internet because you're going to face a showdown porque usted va a tener que llegar a ese confrontamiento. once we arrive right here. Una vez que lleguemos a este tiempo, y el hermano apunta en la gráfica ahí, justo al principio donde comienza, antes de que comience ese silencio de media hora. Because those 2 days are going to end. Dice, porque esos 2 días de Oseas van a terminar. And then you have the others, well, they're always playing with dates. Dice, y luego están aquellos que dicen, oh, pero ustedes son falsos porque siempre están cambiando las fechas. Well, one way or the others, there's 3 things. God usually confirms in threes. De una manera u otra, y muchos sabemos que Dios confirma las cosas en 3. Do we know the actual day of the hour? No, the Bible says you can't.
¿Conocemos realmente el día y la hora? No, la Biblia dice que usted no lo sabrá, no podemos saber eso. But the Bible doesn't say you won't know the year. Pero la Biblia no dice que no sabremos cuál es el año. When you look at the 2 days of Hosea, Cuando usted ve esos 2 días de Oseas, looking at it from Gentile time, si se pone a verlo desde el tiempo gentil, that brings you to 2028. eso lo lleva a usted hasta el año 2028. Now I put a squiggly line. I'm not saying, thus saith Lord, it's 2028 on. Y yo puse una línea curviada aquí, ¿ve? Yo no estoy diciendo, el Señor me dijo que va a ser en el año 2028, In the month of February. en el mes de febrero. Those that want to use the blast, go ahead. But your Ustedes que quieren usar esto como pólvora, adelante, háganlo. judgment is coming. Pero sepan una cosa, que el juicio se aproxima para ustedes. Good thing I didn't preach last night. Qué bueno que no prediqué anoche. It would be worse. Hubiera sido peor que lo que estoy diciendo hoy. Then when we look, this generation shall not pass away till everything be fulfilled. Y luego la Biblia dice, esta generación no pasará antes de que todo esto se cumpla. That's Jesus' word. Esas fueron las palabras de Jesús. They'll criticize, well, you're looking at the whole thing that day, it's not quite right. Ellos siempre critican todo y dicen, oh, usted está hablando eso en el contexto equivocado. Who makes you the expert? Dígame algo, ¿quién lo hizo a usted el experto? ¿Quién dijo que usted es el experto en estas cosas? What revelation do you have what a generation is? ¿Qué revelación usted tiene para decirme a mí de qué se trata esta parte de la Biblia que habla de una generación? Now, if Jesus would have told, here, this generation is so many years, a month, and a day. He didn't say that. He said, Ahora Jesús pudo haber dicho, bueno, esta generación se trata específicamente de este mes y de este día. Él no lo dijo de esa manera. that generation. Él simplemente dijo, esa generación. And some say, well, nobody knows about generation, whatnot. Y alguien por ahí dijo, pero nadie sabe realmente qué generación es o de qué se trata eso. They'll usually excuse mankind from the days of Jesus up to now. Ellos usan la excusa de que la humanidad ha existido, especialmente desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. A generation, sometimes in the dark age, in the black plague, Pero sabemos que una generación cambia, el tiempo cambia, porque si hablamos del tiempo de las generaciones durante las edades oscuras, only lasted 45 years. Lo más que duraba una persona, una generación, era como 45 años en ese tiempo. Come on now. Y por favor, no hay mucho que discutir ahí. Jesus said that generation, a particular one, he's pointing to the one when Israel will be a fig tree. Cuando Jesús dijo, y esa generación no pasará, Jesús estaba hablando de una generación muy específica, la generación cuando esa higuera iba a reverdecer. That's the generation I was born in. And so I started Y esa es la generación en la que yo nací. looking into it. ¿Ve? Por eso yo sé exactamente de qué se trata. Now, it's not me putting the figure out, it's how the scientific community says on the average lifespan. Y no es que yo me estoy inventando esto, estamos hablando de que los científicos han dicho que en estos momentos el promedio de años de vida de una generación 1948 o de esa generación de bebés que nacieron en 1948, is about 80 to 85 years. They don't put su promedio de vida es entre 80 a 85 años de edad. it down 80 or 85. They didn't say it's 80 and a month. Ellos no están diciendo, son exactamente 80 años y un mes. Between that period of time. Ellos dicen, esa generación de esas personas que nacieron en ese año viven aproximadamente ese número de años. So that's bringing you closer to the same thing as the 2 days. Y eso nos trae tan cerca de la misma manera al mismo tiempo que esos 2 días de Oseas. And the third one Y la tercer confirmación is as it was in 2 Peter.
concerning the se encuentra ahí en Segunda de Pedro. judgment of what happened in the days of Noah. Dice que vendría juicio, así como ocurrió en los días de Noé. He preached 120 years. Él le predicó a esa generación por 120 años. When this seventh church age came on the ground Y cuando esta séptima edad de la iglesia comenzó, in the days of when Brother Branham was born, or whatever day you want to put at, fue allá en los días de cuando nació el hermano Branham, o no importa en realidad qué año usted quiera apuntar ahí. look at, we are now living at that time about 120 years. Nosotros ya estamos viviendo casi al final de ese periodo de tiempo de 120 años. Do we know the actual day and the hour and the minute? No. ¿Y acaso sabemos el día exacto, el minuto, la hora? But No. those idiots will go on the internet and say this is all false now. Pero esos tontos están ahí en el internet diciendo, ve, por eso todo esto es falso. You see? There's three things. Hay tres cosas ahí. And when that time does arrive, Y cuando llegue ya realmente ese tiempo, se cumpla, the grace age is over. la gracia termina, Jesus is off the mercy seat. Jesús ya no más está allí intercediendo en ese asiento de misericordia. And if you come into this hour here, Y si usted llega a entrar hacia ese tiempo aquí, there is no mercy for people allí en ese momento ya no va a haber más misericordia para ese tipo de personas that have been spewing erroneous things on the internet. que han estado hablando cosas equivocadas, erróneas, ahí en el internet. I just happened to go on YouTube and I hit one or two of them, and I couldn't name them, but Yo entré allí al internet, a YouTube, y escuché a un par de ellos. Yo podría nombrarlos, there's no point in naming them anyway. pero no tiene razón el decir sus nombres, no tiene sentido. They're all neither here nor there. No son personas que ni están aquí ni allá. And the next thing that is being used in the hour that we live in now. Hay otra cosa más que han estado diciendo en esta hora. How many heard of AI? ¿Cuántos han escuchado de la inteligencia artificial? Well, we heard AI, but AI can do a lot of things. Sí, hemos escuchado de algunas variaciones, pero la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. They can take a sample of your voice, Lo que ellos hacen ahora, pueden tomar una muestra de su voz and they can change your voice. y pueden cambiar su voz. So if I want to hide behind not getting sued or whatnot, I Si yo quiero esconderme, digamos, para no ser demandado, can have a picture and have that voice there. yo podría tomar esa pequeña muestra de mi voz o de la voz de alguien y crear un archivo con eso. Then if you went to court, well, it's not me, it's not my voice. ¿Ve? Y ahora ellos se pueden defender así, decir, oh, ese no fui yo quien lo dijo, esa solamente es mi voz, pero yo no dije eso. AI, well, a lot of the AI is taking place. How many have seen? Esta inteligencia artificial, hay muchas cosas que están ocurriendo ahora con esa inteligencia artificial. Probably you don't travel on YouTube. The Pope Leo, ¿Y cuántos de ustedes, bueno, quizás ustedes no entren tanto a YouTube, pero el Papa León, the 14th, León XIV, he has a whole list of videos. There's about maybe 25 or 30 videos. él tiene toda una lista de videos, creo que son como 25 o 30 videos. Say, no longer the people has to go to confession. Él ha estado promoviendo esto, diciendo ya no más las personas tienen que ir a confesarse. No longer worshiping Mary. And Ya no tienen que seguir adorando a María. the whole list of things is
Y hay muchas cosas ahí en esos videos que él dice. And that Pope Leo, it's not him doing it. Y el Papa León en realidad no era él quien dijo esas cosas, It's an God taking the AI. They got his picture up there. sino que fue esta inteligencia artificial. Alguien tomó eso, tomó una fotografía del Papa And they're spurting all their false revelation of what. y ellos están usando eso para difundir sus falsas revelaciones o por lo menos difundir algo falso que el Papa no dijo. Well, they want to attack the Catholic Church. Yes, Ve, porque estas personas están atacando a la Iglesia Católica de esa I manera. can see that, exposing the Catholic Church. Y sí, no hay nada de malo en exponer a la Iglesia Católica. But that's the beginning of some of these false guys going on the internet, on YouTube, Pero este es el comienzo de muchas de esas personas falsas que están subiendo cosas allí a YouTube and producing these videos. y han comenzado a producir estos videos. There's another one, well, I don't want to name his name either, but Y hay otro que está por ahí, no quiero decir su nombre. he was talking to Black Bear. Él estaba hablando de un oso negro. Brother Branham said this about the Black Bear, and Él dijo, el hermano Branham habló esto acerca del oso negro. later on, it didn't happen like he said it. Y luego más adelante dice, nos dimos cuenta que no ocurrió como lo dijo el hermano Branham. Because he said something else. Porque él se paró y dijo algo diferente a lo que ya había dicho. You idiot. Usted, idiota. Can you remember a dream you had 20 years ago and repeat it exactly without making a mistake again? ¿Puede usted recordar un sueño que tuvo usted 20 años atrás y repetirlo exactamente de la misma manera como cuando primeramente tuvo ese sueño? Unless you're a super duper human. A menos que sea usted un superhumano Or you got it written and you can read the script again. o que lo haya anotado en algún lado y simplemente lo lea nuevamente. That's the only way it works. Esa es la única manera en que eso funciona. So when we come to Luke chapter 19, Entonces, cuando llegamos a Lucas capítulo 19, remember, it says that angel came down the earth to judge. recuerde, ahí dice que ese ángel descendió a la tierra para juzgar And he's judging the righteous ones. y juzgará a los There's justos. no righteous one. When God's going to judge the saints that are up in glory, that are all bride, Cuando Dios juzgue a esos santos que están ahí en la gloria, todos ellos van a ser novia, they have been deceased and they're up in glory already. porque ellos fallecieron en cierto momento y se encuentran allá en la gloria. But in Luke chapter 19, he puts people on the ground. Pero Lucas 19 nos habla de personas que están aquí sobre la tierra. He says when he was returned, he says, bring these servants here. He's Dijo, después de haber vuelto, él dijo, traedme esos siervos aquí. not saying that in heaven, oh, bring this servant here. No, Eso no se refiere a que él estaba allá en el cielo y dijo, oh, tráiganmelos acá arriba, esos siervos. they're already there. No, esos siervos de la novia que murieron ya están allá en gloria. And so when it talks about in Luke chapter 19, bringing those servants here, Y ahí Lucas 19, donde dice, traedme esos siervos aquí, he's going to judge the living bride that's left as él va a juzgar a esa novia que haya quedado we cross over this time frame, una vez que crucemos este periodo de tiempo. and he's going to judge the tares that have been preaching false things as well. Y él va a venir a juzgar a esa cizaña que han estado predicando cosas falsas también. Oh, they're not scared now. Ahorita ellos no tienen miedo de esto. When that angel comes before them, Pero cuando ese ángel se presente delante de ellos, just like Daniel, when you come in the presence of an angel of that caliber, así como Daniel, cuando usted se encuentra delante de la presencia de un ángel de tal calibre, you're gonna howl.
usted va a chillar, I wouldn't a aullar. want to be in your shoes. Y a mí no me gustaría estar en sus zapatos. You can't fool that angel. Usted no va a poder engañar a ese ángel. Because remember, he's coming with the clouds and the rainbow. That's Porque recuerde, él viene con las nubes y ese arco the iris. Spirit of God. He knows every thought and everything Ese es el Espíritu de Dios. Él va a saber cada pensamiento, you've done. cada cosa que usted ha hecho. And he'll say to be right because you were given a pound, certain things to understand in Scripture. And that's what Y él va a asegurarse que lo que a usted se le dio, si a usted se le dio una mina, these characters do. They understand certain things. But they, así como estos personajes que están por ahí hablando barbaridades, ellos tienen conocimiento de ciertas cosas, hablan, mencionan ciertas cosas, understand it with just a carnal brain. pero solamente lo entienden con una mente carnal, con su cerebro nada más. They don't understand how God really works. En realidad no entienden cómo Dios obra o trabaja. Well, he said, Brother Fred didn't want to come here to service to hear that this morning. Y quizás usted diga, hermano Ray, yo no sabía que iba a venir esta mañana a este servicio para escuchar estas cosas. Well, you're going to hear it anyway. Bueno, aunque no haya querido venir, es necesario que las escuche. Who are these characters? ¿Quiénes son estos personajes? They don't realize the danger they're in. Ni siquiera se dan cuenta del peligro en el que se encuentran. They don't know and they don't want to know. No lo saben y no quieren saber. They're living on cloud nine, Están viviendo allá en su propio mundo. that they're doing humanity a service. Ellos creen que le están haciendo un servicio a la humanidad. And you're bringing all those that come along with believing that junk to the same place where that angel come when we cross over. Y ellos están arrastrando a todas esas personas, haciéndolas creer que todas esas tonterías que ellos creen están bien. Pero cuando llegue ese momento, cuando crucemos esa línea donde ese ángel vendrá, Into after the grace age is ended, no después de que la gracia termine, 2 days have ended. después de que esos 2 días terminen, Now, I say 2 days, and they're going to go on there. Well, you don't know the day, the hour. ahora yo estoy diciendo que 2 días aquí, ellos van a pararse a decir, la Biblia dice que usted no sabrá el día ni la hora. They'll use all kinds of excuses. Y ellos mencionan otro tipo de excusas. Yes, as far as the 2 days, it's Gentile time. Sí, cuando la Biblia habla de esos 2 días de Oseas, eso se refiere a tiempo gentil. If we knew the exact day Pero si supiéramos la fecha exacta, or the month even, o inclusive el mes, when those 7 church ages started, cuando esas 7 edades de la iglesia comenzaron, we could bring it closer to a year. eso nos trae bastante cerca hacia el año. But God purposely allowed wars in those days. A lot of history was lost. Y Dios permitió que ocurrieran guerras en aquellos tiempos, y mucha de la información que había sido guardada se perdió. They don't know when those 7 churches of Asia started. En realidad no se sabe cuándo comenzaron esas 7 iglesias de Asia. Sí, cuándo comenzaron. Well, when the Bible talks about in the book of Revelation as those 7 church ages, Pero la Biblia sí nos habla de esas 7 edades de la iglesia ahí, en el libro de Apocalipsis. it's talking about a time frame, Eso se estaba refiriendo a un tiempo, 2,000 years of time. 2000 años de tiempo. And at the end, when you read that book of Revelation, Y al final, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, Jesus is standing there with the stars, and there's the 7 churches, ahí está Jesús parado con esas estrellas, representando esas 7 edades de la iglesia. and if they would read the Bible right, Y si leyeran su Biblia de la manera correcta, and it was
the one they call a false prophet, Aquel al que ellos han llamado un falso profeta, he's the one that God showed him él es el que Dios usó para mostrarle in that book of Revelation en ese libro de Apocalipsis that Jesus standing there, he's not there dressed as a priest. que el Jesús que está parado ahí no está vestido como un sacerdote. If you look at the Old Testament, priests, Si usted pone atención a los sacerdotes del Antiguo Testamento, they had the belt girded ellos tenían el cinturón ajustado o around apretado the waist. alrededor de su cintura. And that same priest, when it came certain things that took place, he had to make a judgment. Y ese sacerdote, cuando necesitaba hacer o realizar algunas cosas, He would wear it around the paps. él se ponía eso, esas piedras allí en su pecho. And the one that you read in the book of Revelation is around the paps. It shows the grace age has ended. Dice, perdón, no esas piedras, sino ese cinturón, dice, tenía usted que ponérselo a cierta altura. Y esa escritura nos muestra que él está ceñido a la misma altura donde se usa ese cinturón. Jesus is judge. He's no En longer otras palabras, nos está mostrando que Jesús en ese momento es un juez, on the mercy seat. que él ya no más está en ese trono de misericordia. That's the picture. Esa es la fotografía. That's a prophet that I knew, that I understood, because he could Ese es el profeta al cual yo conocí, el cual entendía estas cosas. take it back in the Bible and explain it and show it for really what it was. Porque él podía tomar estas escrituras de la Biblia y explicarlas, hablar de ellas, enseñarlas por lo que realmente eran. Till he opened that up, all the religious world didn't know. I didn't have a clue. Hasta que él no abrió esa revelación, ningunas otras personas en otras denominaciones tenían idea de lo que se trataba eso. Because it wasn't time. Porque no era el tiempo correcto. There's a time when God starts to reveal things. Hay un tiempo donde Dios comienza a revelar cosas. I thank God that, it's His grace and mercy. Le doy gracias a Dios, es solamente por su gracia y misericordia. The same anointing, La misma unción, whether it was, I'm just using Brother Branham or Brother Jackson. y solamente estoy usando los ejemplos del hermano Branham o del hermano Jackson. The anointing of the revelation that comes in, La unción de la revelación que viene, it draws people. eso atrae a las personas. It draws the true believer, Eso atrae a un verdadero creyente, and it draws the tares at the same time. pero también atrae a la cizaña al mismo tiempo. Why the tares? Didn't Jesus let them both grow together? ¿Por qué a la cizaña? Bueno, ¿qué acaso Jesús no dijo déjenlas crecer a ambas juntamente? He didn't just talk about the first church age. Él no solamente se refirió a esa primera edad de la iglesia, Even in this last one, let them grow inclusive en esta última. together. Where? Están todas juntas. ¿Dónde? Where are they growing? Out in the ¿Dónde están creciendo? field somewhere? In a foregone church somewhere? No. ¿Allá en algún campo, en una iglesia olvidada por allá? No. No. Right where the message is being preached. Ellos están creciendo allí, justamente donde está siendo predicado el mensaje. That's where Satan sends his tares Ahí es donde Satanás envía su cizaña. to listen to the message. So when Ellas están ahí también escuchando el mensaje that servant passes off the scene, para que cuando ese siervo sea quitado de la escena, they have ammunition to come against the true bride. ellas puedan tener municiones listas para atacar a la novia. And boys, is it ever exemplified in the hour that we live in? Y esos ejemplos están siendo mostrados en esta hora en la que vivimos. Maybe I should stop watching YouTube. Quizás debería de parar de ver YouTube.
But it's just exposed to see what's out there. Esto solamente está exponiendo lo que hay allá afuera. And to begin with, another thing, Ahora, otra cosa más. in Malachi it talks about God will send the spirit of Elijah before his first coming, Allí en Malaquías habla de que Dios enviaría el espíritu de Elías antes de su primera venida and his second coming. y antes de su segunda venida. You that's so quick to dismiss Brother Branham. Usted que se apresuró a desacreditar al hermano Branham, As the one before his second coming. diciendo que él no fue el que vino durante esa segunda venida. You have no clue. Usted no tiene idea, You provided no information no dio ningún tipo de información when, if he's just one now or ever to come. de quién es o si ya ese mensajero vino o cuándo debe de venir. You're as lost can be. Usted está tan perdido como un alma perdida podría estarlo. That exposes you Eso lo expone a usted, because you don't even know what time you're living in. porque usted ni siquiera sabe en qué tiempo está viviendo. Had to blow off some steam, I guess. Tenía que hablar de esto, dice. Matthew chapter 7:13 says, Mateo 7:13 dice, enter in at the straight gate. entrad por la puerta angosta, Wide is the gate that leads into destruction, porque ancho es el camino que lleva a la destrucción, but many go in thereat. pero muchos son los que caminan por ella. That's why there's still tares among the bride. Por eso es que aún hay cizaña entre la novia. But when we cross over to here, Pero una vez que crucemos aquí, there ain't gonna be no tares among the bride anymore. ya no va a haber más cizaña entre la novia una vez que se acabe la gracia. How beautiful that God has allowed us to see. ¿Ve qué tan hermoso las cosas que Dios nos ha permitido ver? No, Brother Branham did not reveal the seventh seal. He wanted to know more about it. Y no, el hermano Branham no reveló el séptimo sello. Él quería saber más al respecto. Glad God had showed him that it would be done in 3 parts. Pero yo sí estoy agradecido con Dios que Él por lo menos le mostró que eso se iba a cumplir en 3 partes. Of the third pull would be done in 3 parts. O que el tercer jalón se iba a llevar a cabo en 3 partes. 3 is what completion, isn't it? ¿Qué acaso el número 3 no es completamiento? And then when the Lord has allowed us to see Y con lo que Dios nos ha permitido ver by revelation that the 3 parts are also the 3 watches. nos ha permitido ver que esas 3 partes eran esas 3 vigilias. They go hand in hand. Ellas van de la mano una con la otra. We're living in this third one, Estamos viviendo ahora en la tercera and we're about ready to cross over. y estamos ya listos para cruzar hacia lo siguiente. The 2 days are about ready to end. Los 2 días de Oseas están a punto de terminar. Do I know the day or the hour? No. ¿Acaso sé yo el día y la hora? No. Next time, I think I might name some of these characters. Quizás la siguiente vez yo sí nombre a algunos de estos personajes Who's spewing off this stuff. que están hablando estas barbaridades. Because a lot of the young people has followed your false interpretation of the scripture and Porque muchas personas jóvenes han estado siguiendo la interpretación falsa que ustedes han dado, these servants that God has used in these last days. hablando mal de estos siervos, los cuales Dios sí usó en este último tiempo. And you young people, Y ustedes, gente joven, if you listen to that stuff and you're going down that road, si ustedes están escuchando a esos personajes y están caminando por ese camino, you're going to face the same judgment by ustedes se van a encontrar con ese mismo juicio, that angel that will come porque ese ángel va a venir when that 7th seal time is coming. In Luke cuando ese factor de tiempo, el séptimo sello, comience. chapter 19,
Because remember, that angel is not Así como dice Lucas 19. judging in heaven. Se lo repito una vez más, ese ángel no va a estar allá en el cielo juzgando. He says down here, he says, bring these servants, Él va a estar aquí en la tierra y él va a decir, tráiganme a esos siervos, the righteous one, because you have también a esos justos. gained, you were going to receive a reward. Por cuanto tú has obtenido más, vas a recibir un galardón. Well, the one that hid their talent, in other words, Pero aquellos que escondieron su talento, they had received certain truths when they came in, en otras palabras, ellos recibieron ciertas verdades cuando ellos vinieron al camino de Dios, but never wanted to go any further. pero no quisieron avanzar más allá. He says, you're my enemy. Él les va a decir, ustedes son mis enemigos, You're going through the tribulation. ustedes van a pasar por la tribulación. Whether you like it or not, we're about to cross over to that point. Les guste o no les guste, estamos a punto de cruzar a ese punto. It's kind of almost, I didn't say it exactly, Es casi como, but we're almost at the same point. ya casi estamos al mismo punto As Israel is about ready to move into her miraculous war, de que Israel entre a pelear esa guerra milagrosa. where God said he's going to put them in the land. Y cuando Dios dice que Él los traerá de regreso a su tierra, God says, I'm going to empty the Gaza Strip, y Dios dijo, yo haré que la franja de Gaza quede vacía, yo soy quien la va a and vaciar, I'm going to fill them with Jews. y la voy a llenar con judíos. And the news media, oh, no, they won't even touch that whatsoever. Oh, y las noticias, ellos ni siquiera hablan nada al respecto de eso. But you're going to have egg on your face when the God of this, that created this Pero una vez que el Dios, creador de todo esto, whole universe, de todo este universo, comes on the scene, cuando Él aparezca en la escena, and he says, and he came and his arm with him. y la Biblia dice, y su ejército con Él, Now God does not have a physical arm; he's a spirit. sabemos que Dios no tiene un ejército físico, físicamente, porque Él es espíritu. But the arm is just like my right hand man or left hand man. That's your angelic being. That's Pero así como usted metafóricamente dice, ellos son mi mano derecha y yo tengo mi mano izquierda, eso es lo que significa, su ejército es su mano derecha. going to be coming. Ellos van a venir, And just there was places where God used his arm in the past. y sí, ha habido lugares donde Dios ha usado su brazo en ciertas ocasiones, When he brought them out of Egypt. como cuando Él los sacó de Egipto, When Syria was coming against Israel with cuando Siria vino en contra de Israel, 168,000 men against 20 and against con 168,000 hombres en contra de unos 20,000 Israel. And que estaban allí en an Israel. angel one night, it's in there in Luke, Dice que ese ángel en una sola noche, y también se encuentra allí en Lucas, Isaiah 37, perdón, en Isaías 37, in that chapter. en ese capítulo. Says the angel slew 168,000 people in Dice que ese ángel mató a 168,000 soldados enemigos en una sola noche. one night. No bomb, no missile, No usaron ninguna bomba, ningún tipo de misil, no radar can no tenían radares, stop those angels no hay nada que pueda detener a esos ángeles, because they're not of the natural world. porque ellos no son de este mundo natural, They're the angelic being. ellos son seres angelicales. And they're about to come on the scene pretty Y cuando ellos estén listos para aparecer en la escena, soon. eso va a ocurrir muy pronto. You know, Fred, when? No, Hermano Fred, ¿usted sabe cuándo? but I know it's pretty soon No, no lo sé, pero sé que es muy pronto. because this can't go on much further Porque esto no puede continuar ya por mucho tiempo así. in time. Because though if the three poles, and if it showed Brother Branham there was going to be three poles, Porque si Dios le mostró al hermano Branham que esto se iba a llevar a cabo en 3 jalones, and they were revelatory poles, y él también le mostró que iban a ser de revelación, then somewhere God has to use to fulfill that. entonces Dios tiene que cumplir eso en cierto momento, en algún punto. So he didn't do it then.
porque sabemos que él no lo cumplió ahí atrás todavía. Maybe I could show that. Quizás les pueda mostrar eso. Right here. Aquí está. Read it. Léanlo. Revelation 1, 12 to 16. Apocalipsis 1 del 12 al 16. Jesus is in the midst of those candlesticks. Jesús estaba en medio de esos candeleros. Now this is just a picture, Ahora aquí este es solamente un dibujo, but you can read it in words. pero usted puede leerlo, las palabras que están ahí escritas. It says he was girded about the paps. Dice que él estaba ceñido, sí, ahí donde están sus pectorales. Not the waist. Dicen, él no estaba ceñido al nivel de la cintura. And those that are in the internet, they're so intelligent, they don't even Y ustedes que se creen tan inteligentes, know the difference. ni siquiera saben la diferencia. Here shows Jesus judge. It means the grace age has ended. En otras palabras, Jesús aquí nos está diciendo, la edad de la gracia ha terminado. He's been through all those 7 churches, Él ha caminado por cada una de esas 7 edades de la iglesia, working on the behalf of the Christian all throughout that grace age. abogando a favor de cada uno de esos cristianos durante esa edad de la gracia, en cada una de esas edades de la iglesia. But just the picture that now, not the picture, how it is written in the Bible. Ahora, esta fotografía no solamente es una fotografía, esto salió de las palabras que quedaron escritas así en la Biblia. Because he was dressed there not as a high priest. He's Aquí nos muestra, él no solamente está vestido o ya no más está vestido de sumo sacerdote. dressed as a judge. Aquí él está vestido como un juez. That's why we're saying we're about ready to move over in that judgment time. Por eso les estoy diciendo, ya estamos listos para avanzar hacia esa edad de juicio. Well, all right, enough for this morning. Bueno, yo creo que ya fue suficiente esta mañana. I know that's probably some people don't like to hear things like that, but Yo quizás escuchó usted cosas que no quería escuchar, pero... yeah, again, Brother Jackson Y ya por último, el hermano Jackson, had the time frame 2,000 years right. él sí tenía correctamente ese periodo de tiempo de 2000 años. Because he didn't know which one to pick. Porque él no sabía cuál de esas dos fechas escoger. God didn't show him. Y Dios no se lo mostró. They crucify him, Brother Jackson's a false apostle. Por eso lo crucificaron a él y comenzaron a decir que él era un apóstol falso. You're the false apostle that's putting out these false things against. Usted es ese apóstol falso que se ha parado a contradecir muchas de estas cosas que Dios le dio al hermano. A man that was an apostle. Porque ese hombre sí fue un verdadero apóstol. Was he perfect? Is any man perfect? ¿Y acaso él fue perfecto? Dígame, ¿existe algún hombre perfecto? There was only one perfect man, that was the Lord Jesus Christ. Solamente hubo uno y ese fue el Señor Jesucristo. And if you can't see when God uses the man lets the man say certain things, just to Y si usted no puede distinguir la diferencia entre lo que Dios habla y es correcto cuando ese hombre predica o habla el mensaje que Dios le da y cuando solamente es el hombre, show that he is a man, he's not Jesus Christ. ¿ve? Porque eso nos muestra que ellos son hombres también naturales con errores, ellos no son Jesucristo. Oh, another thing they like to put on, the fivefold ministry. That's Y luego ahora una cosa que se me viene a la mente, ellos han mencionado ahora el quíntuple ministerio. not in the Bible. Ellos dicen que eso no está en la Biblia. How dumb ¿Qué tan tonto do you think true believers are? cree usted que son los verdaderos creyentes? It talks about those 5 offices. Allí habla de esas 5 oficinas, la Biblia. Instead of naming those 5 offices all the time, Y en lugar de nombrar a cada una de esas oficinas todo el tiempo,
saying there's fivefold type of office, El decir que hay un quíntuple ministerio. does that make that wrong? ¿Acaso simplemente el decir eso dice que la cosa está equivocada? You're the idiot that's wrong. Usted es el tonto que está equivocado Desecrating what God has opened up as truth. al pararse en contra de lo que Dios ha establecido como la verdad. And if you're doing that, you're definitely not in the category of an apostle to begin with. Y si usted está equivocado, entonces definitivamente usted no se encuentra en la categoría de un apóstol, Let even a preacher even be. mucho menos un predicador. You don't qualify. Usted no califica para eso. If you speak against, what does Si usted está hablando en contra de la palabra de it Dios, say speaking against God's word? ¿y por qué dice usted que estamos hablando en contra de la palabra de Dios? There's no blood that covers the sin of unbelief. Dice el hermano, dice, no hay sangre alguna que pueda cubrir el pecado de incredulidad. Period. Punto. No blood covers the sin of unbelief. Ninguna sangre puede cubrir el pecado de incredulidad. If what you're putting out is unbelieving stuff, Si lo único que usted está hablando es cosas contrarias a la verdadera palabra, then there's no way you're going to heaven anywhere. entonces no hay manera alguna de que usted vaya al cielo, The blood doesn't cover you. porque esa sangre no lo está cubriendo a usted. Yes, you can go out and, I don't know, kick the dog. Sorry. Sí, usted podría salir allí y darle una patada al perro. I was going to say the cat, sorry. Yo iba a decir el gato, pero discúlpeme, hermana. Or whatever animal, or kick O cualquier animal. your next door neighbor. O darle una patada a su vecino de al lado. You better watch that. If he's bigger than you are, you're going to be in trouble. Es mejor que usted no haga eso, porque si él es más grande que usted se va a meter en problemas. Those individual things that we do sometimes that we miss the mark. Esas cosas individuales que a veces hacemos, sí, metemos la pata. The blood of Jesus Christ covers those things as we approach him. La sangre del Señor Jesucristo cubre esas cosas cuando venimos delante de Él. But when you speak against his word that's on ground, been revelated, Pero cuando usted habla en contra de la palabra de Dios que está sobre la tierra, en la cual Él ha revelado, you have no covering for your sin. entonces usted no tiene cubierta que tape su pecado. Hell is the only place you're going to be going to. Y el infierno es el único lugar a donde usted va a ir. Well, that's pretty sharp. Oh, eso es bastante duro. Well, Bueno, there's no sense kidding around. ya no hay por qué darle tanta vuelta al asunto. I don't care who you are, No me importa quién es usted, family, not family, or whatever si usted es mi familia o no, the case may be. quien quiera que sea, God's word takes preeminence. la palabra de Dios está por encima de todo, tiene la preeminencia. Okay, now I feel relieved. Muy bien, yo creo que ya terminamos. There's a whole lot of other things here, but Hay muchas otras cosas aquí, pero so there's going to be more of these false things coming on. They're going to have to. va a haber muchas más de estas cosas falsas que van a estar saliendo. Satan's using them to scream a little bit more and to publish to get. Satanás está usando a estas personas para que levanten la voz un poco más y quizás algunas personas los quieran escuchar. To grab all those that are not ordained to eternal life. Él está tratando de agarrar a todos aquellos que no están predestinados para vida eterna. Can I stop with it? No. ¿Podemos parar esto? No. Who's the one that ordains and it's not ordained to eternal life? ¿Quién es el que ordenó a las personas para que tengan vida eterna y quiénes no? He is. Él The es Lord el Señor, is the one. es quien lo determinó así. All we can absorb and see where things are hit the wrong way.
And your heart cries out for them. Lo único que podemos hacer es escuchar esas cosas que están equivocadas. Y yo sé que en su corazón usted se duele. Especially when it's people you know. Muchas veces son personas que usted conoce las que hablan así. Or maybe if I preach hard enough, I just shook them down, sat down, I could. O si les predico bastante duro, quizás les pueda dar un sacudimiento y despierten. Ain't going to change them. Usted no los va a cambiar, ellos no van a cambiar. I tried that when I first came into the message. Yo intenté hacer una cosa parecida cuando recién entré a este mensaje. Boy, this was great. The things of God in the first year that I came to salvation. Oh, todas esas grandes cosas que yo entendí ese primer año cuando recibí la salvación. My parents and my brothers and sisters, they're going to be glad for this. Oh, mis padres, mis hermanos, mi familia, ellos van a estar tan contentos cuando escuchen todo esto. What a surprise. Pero qué sorpresa tan grande. They let me know that they didn't believe it. Ellos me hicieron saber claramente que ellos no creían en nada de esto. So when I got home all discouraged, Cuando yo estaba allí en casa todo desanimado, the Lord let me know you can't save whom you want. el Señor me dijo, tú no puedes salvar a quien tú quieras, God is the author of salvation. porque Dios es el autor de la salvación. And let's just be thankful that He saved us. Y solamente deberíamos de estar agradecidos de que Él nos salvó a nosotros. And the consolation that I have in my heart is this much. Yes, Ahora, el consuelo que yo tengo en mi corazón es este. there is things you know that it's kind of hurtful. Sí, hay cosas que van a doler, But there'll be no more tears. Well, no, He'll give us the reason why pero Él dijo que borraría nuestras lágrimas. and understanding why. And if He says it'll be that way, Y quizás hay cosas que no entendamos completamente, pero si el Señor ha dicho va a ser de esa manera, then I have confidence in what God's Word says. entonces yo tengo la confianza en lo que Dios ha dicho. So, till we get over there, praise the Lord. Y hasta que lleguemos a ese punto, pues alabado sea el Señor. And pray that the Lord would give Brother Governor a speedy recovery, because Sigamos orando para que el Señor le dé al hermano Govender una pronta recuperación, he's good on the side of what's happening in Israel. porque él tiene bastantes cosas que hablar acerca de lo que ha estado pasando en Israel. Can I say one little last thing? ¿Me permiten decir una pequeña cosa así rápido? I was on the news. Again, it's on YouTube. Talks about Estaba viendo unas noticias y sí, la estaba viendo también allí en YouTube, what's taking place in Israel. lo que ha estado ocurriendo allá en Israel, How that Israel's trying to clean out the Gaza Strip. cómo Israel está tratando de limpiar esa franja de Gaza. And where this reporter got this information from, it was really good information. Y este reportero obtuvo información bastante buena. You've heard saying, well, Israel accuses, well, Hamas goes when those food is dropped, they try to gather more of it, and they want to. Él dijo, ese grupo terrorista de Hamas, ellos están a la expectativa cuando esa ayuda de comida les es dada a esos residentes de Gaza, ellos van y la toman, la roban, Give it to the people. Do you know what they use it for? y esa comida que es para las personas, ¿sabe para qué lo usan los terroristas? The fellow says they grab these because if they don't, they'll shoot their own people. Este reportero dijo, estos terroristas van y se roban la comida, dijo, y si las personas no se la quieren dar, ellos le disparan a sus compatriotas, a su propio pueblo. So they take the food and they bring them down in the tunnel. Lo que estos terroristas hacen es que toman esa comida y la meten a esos túneles, Then they're digging the tunnels. Some tunnels are 100 feet deep.
Y cuando ellos están escarbando esos túneles, porque muchos de esos túneles tienen hasta una profundidad de 100 metros, and encasing concrete, so it's kind of hard to get at it. y están cubiertos de concreto, y es muy difícil entrar ahí. And what they do, they bait these young Palestinians. They go in places where they can crawl to get it started, to go further in tunnels. Y lo que hacen es que ellos toman a estos pequeños palestinos jóvenes y los meten ahí en esos túneles porque como ellos son pequeños pueden entrar a mayor profundidad. They pay the money to come dig their tunnels. Y lo que están haciendo es que les pagan dinero para que vayan y excaven esos So túneles, they can have money to feed their people. para que esas personas puedan tener un poco de dinero para alimentar a su familia. What corruption? Imagínese usted qué tan corrupto está la cosa. Who's sponsoring that money? ¿Quiénes son los que están proveyendo ese dinero? Is those Arab nations Son esas naciones árabes, that hates Israel. las cuales odian a Israel. Your day's coming. Su día se está llegando. When a miraculous war comes, Cuando llegue esa guerra milagrosa, you're going to be like the scripture says, hold your hand over your mouth. ustedes van a quedar, como dicen las escrituras, que pondrán su mano sobre su boca en asombro You wonder what happened. y van a decir, pero ¿qué pasó? God of Israel is going to show who is God, El Dios de Israel les va a mostrar quién es el verdadero who Dios is not a God. y quién realmente no es un Dios. We're coming to it. We're coming to that showdown. We're coming Estamos a punto de ver ese confrontamiento. to the showdown Israel will be put in the land. And we're Estamos a punto de ver el confrontamiento donde Israel será traída de regreso a toda su tierra. coming to the showdown for this bride coming to a close. Estamos llegando a ese confrontamiento donde la novia llegará a un cierre, We're about ready to transition to cross over. porque ya estamos a punto de transicionar, de cruzar hacia la siguiente fase. Sometimes I like to say, well, Lord, hurry it up. But A veces digo, Señor, apúrate un poco, then again, you think about some people that God might still deal with. pero luego me pongo a pensar en esas personas con las que Dios aún está lidiando. It's in His hands. Todo esto está en sus manos, But you don't, I can say this of a surety, you don't have another 10 years. pero con toda seguridad yo le puedo decir esto, ya no nos quedan otros 10 años. Forget that. Olvídese de eso. Otherwise, the 2 days are wrong. De otra manera, esos 2 días de Oseas estarían equivocados. Mark, rip that out of your Bible in Hosea Usted tendría que arrancar eso de su Biblia, lo que está ahí en Oseas, 6:2. en Oseas 6:2. It's serious. Esto es serio. Now, I ain't going to preach like that every Sunday. Y yo no voy a predicar de la misma manera que lo hice hoy, cada domingo. But, like I said, sometimes this morning when I got up, I really don't want to, in that state of mind. Y esta mañana cuando me levanté, yo lo primero que dije, Señor, no quiero predicar así el día de hoy, But it has to be said. pero tenía que decirse. I thank God for truth. Y le doy gracias a Dios por la verdad. That mean we label everybody? No. ¿Con esto estoy apuntando el dedo a todos allá afuera? No. There's still an opportunity. Those that want to see what God's doing. Aún hay oportunidad para aquellos que quieran ver realmente lo que Dios está trayendo, mostrando This hour. para esta hora. Not in Pentecost days. No lo que Él trajo en los días de Not Pentecostés, in Brother Branham's day. o lo que Él dio en los días del hermano Branham, Not in Brother Jackson's day. ni tampoco en los días del hermano Jackson. This is a new day. Este es un nuevo día. Those surfers, the gurus, God using those period of time, they're gone. Esos siervos que Dios usó en esos tiempos ya no están con nosotros. Let me know, no more servants. ¿Eso significa que ya Dios no trajo o no está usando más siervos? All right.
Muy bien. I'm glad that there's two other brothers that stand shoulder to shoulder with us. Estoy agradecido con Dios que hay otros 2 hermanos más que se paran hombro con hombro para predicar esta palabra. Praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. All right, let's just stand at this time. Vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, I thank you once again, Padre Celestial, te doy gracias una vez más Lord, for what you have shown por lo que tú nos has mostrado and the way you've been leading us these last days. y la manera en que nos has estado guiando en estos días. Lord, I ask that you show mercy to those that have been caught. Señor, te pido que muestres misericordia para aquellos que han sido atrapados In different things that the traps that the devil has put out there. en diferentes cosas, diferentes trampas que el diablo les ha puesto allá afuera. Now, Lord, give us traveling mercy on the highway. In Ahora te pido que seas con cada uno de nosotros en el camino, Señor. Christ Jesus' name I pray. Oro y te pido esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Lord, bless each one. Que el Señor los bendiga.